tardes, hermanos. Ay, estoy bromeando con mi esposa. Que siempre cuando vamos a transmitir ella me da cuenta, 3, 2, 1, y se quedó en el 2 y ya no sabía si sí iba a pasar o no. Pero bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas tardes. Les damos la bienvenida, les pedimos que nos acompañen a la transmisión tarde en el estudio de la palabra de Dios. Agradecemos que Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está haciendo que algunas cosas empiecen a cambiar. Parece que la Ciudad de México la próxima semana cambia el semáforo a naranja. En el Estado de México todavía lo tenemos en rojo, pero sea como sea, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Así que bienvenido desde San Pedro de Atlapulco. No es Acapulco, porque algunos cuando me escriben me escriben Acapulco. No es Acapulco, es Atlapulco, ATL. Así que desde San Pedro de Atlapulco les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a compartir tu palabra, de venir a compartir tu verdad, de venir a compartir esta eterna verdad que hay en este libro, Señor. Y que este libro nos ayuda no solamente para la eternidad, sino nos ayuda a prepararnos para la vida, Señor. Porque en este libro es un manual en el que tenemos las instrucciones si queremos que nos vaya bien en la vida. Por favor, en esta tarde, abre tu palabra, bendícela en el corazón de mis hermanos que están escuchando y observando la predicación en esta tarde. Háblanos a cada uno de nosotros y ministranos de acuerdo a tu verdad eterna que tienes preparada para nosotros en Cristo Jesús en esta tarde. Amén, Señor. Muy bien, quisiera empezar en esta tarde yendo al libro de los Salmos, y quisiera pedirle, si usted trae Biblia, acuérdese de traer su Biblia, quizás tenga su café, sus palomitas, lo que usted tenga, pero también traiga su Biblia para que podamos ver la verdad que la palabra de Dios tiene. Vamos a empezar en el libro de los Salmos, capítulo 9, en esta tarde. Hermano, cuídese porque esto que está pasando está cobrando la vida de mucha gente. Cuídese usted, cuide a su familia. Nosotros los adultos, como quiera que sea, pues el Señor nos llama, nos vamos a casa, no tenemos ningún problema, sabemos a dónde vamos, pero quienes tenemos familia y dependen de... Libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios, verso 1 y verso 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, alegraréme en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué interesante es cuando uno descubre el propósito de la vida. Dice Isaías 42 que fuimos llamados, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Dios nos hizo para su gloria. Y Dios nos creó con 16 capacidades diferentes, que a través de cada una de ellas nosotros, cuando lo ponemos todo en armonía, podemos versículos que se hagan una realidad en nuestra vida. Dice en este pasaje: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Esa palabra corazón, hoy vamos a estudiar algo. Esa palabra es, déjeme hacerle un resumen.
Nosotros poseemos una voluntad, poseemos un espíritu, poseemos una alma y poseemos un cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifica en todo, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy interesante estudiar esta palabra corazón, porque esa palabra corazón se refiere a la parte fundamental de nuestra alma. Un día estudiando con ustedes les decía que Dios creó en nosotros, en nuestro ser. Él nos creó de tal manera que necesitamos aprendernos. Y en estos últimos tiempos, la Organización Mundial de la Salud ha descubierto una infinidad de enfermedades mentales producidas por el desorden interno que los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere ir por un lado, nuestra alma quiere ir por otro lado, nuestro espíritu quiere ir por otro lado y nuestra voluntad quiere ir por otro lado. La ciencia, la psiquiatría tiene un nombre para esos desórdenes internos que todos vivimos y se llama esquizofrenia. La esquizofrenia es el desgaste, es el desorden interno de nuestro cuerpo, alma, espíritu y voluntad. Ahora, en esta parte de nuestra alma dice la palabra de Dios: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y les decía, en nuestro cuerpo, la parte principal de nuestro cuerpo, que podemos lograr el equilibrio a través de la sangre de Jesús, porque es a través de la sangre de Jesús que podemos lograr ese equilibrio interno dentro de cada uno de nosotros. En hebreo se llama Keref. Les decía que la Keref es esa parte que Dios puso en cada uno de nosotros para bendecir, para magnificar, para glorificar, para exaltar su bendito y santo nombre. Esa Keref, cuando a través de la sangre nosotros logramos que se vuelva a colocar en el lugar correcto, esta Keref va a empezar a bendecir. Ahora, nuestra alma va a resultar beneficiada, porque esa parte de nuestra alma que es fundamental en hebreo es lev, y esa palabra lev tiene que ver con la capacidad que tenemos para trabajar con nuestra naturaleza carnal. Esa parte lev es la capacidad que tenemos para poder trabajar con este orgullo, con esta insensatez, con esta necedad, con esta terquedad, con esta impiedad, con esta maldad, con este orgullo, con esta soberbia, con todo aquello que nosotros llevamos, porque lo traemos desde que Adán el pecado entró en el hombre, y cada uno de nosotros tenemos esa inclinación malvada, se diría en el judaísmo, o ese negativismo que dice la psicología, o el pecado, como lo llama la palabra de Dios. Y entonces cuando en el pecado produjo este desorden en el ser humano, ahora a través de la sangre de Jesucristo, porque es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos volver a recobrar esa imagen, pero para ello uno tiene que estar dispuesto a pelear, uno tiene que estar dispuesto a batallar. Déjeme seguirle compartiendo, y ahorita va a tejer. La palabra de Dios nos enseña. En nuestro espíritu, la parte fundamental de nuestro espíritu se llama en hebreo Yetzer. Esta palabra Yetzer es la que forma la imagen que nosotros producimos
cuando estuvimos bendiciendo al Señor. Nuestra Lev estuvo trabajando, nuestra Kerev empezó a bendecir, y entonces nuestra Yetzer toma una forma verdadera, crea una forma verdadera. Entonces nuestra voluntad, la parte fundamental en hebreos es Madá o Mada, y esa parte Mada en nosotros es la que reconoce. En otras palabras, es la que crea la gratitud en nuestra vida. Fíjese bien entonces, cuando nuestra Kerev bendice, es porque nuestra Lev estuvo trabajando algo que tú y yo escogimos hacer para trabajar con esta naturaleza carnal, para trabajar con este odio, con esta muerte, con estas tinieblas que cada uno de nosotros llevamos. Cuando tú puedes aprender y entender y puedes ver que el problema nunca va a ser tu esposa, nunca va a ser tu esposo, nunca van a ser tus hijos, nunca va a ser tu papá, nunca va a ser el problema del ser humano no está afuera. Jesús lo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Y empezó a decir 13 características: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, las injurias, el ojo maligno, el engaño, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y entonces, regresando a nuestro tema, dice la palabra de Dios: te alabaré, oh Jehová, todo corazón. Y esa palabra corazón es esta, Lev. ¿Qué quiere decir? Que el salmista se puso a trabajar. En ese libro de los Salmos, como en todos los libros de los Salmos, antes de el versículo 1, hay unas pequeñas frases arriba. Por ejemplo, en este Salmo 1 dice así: al músico principal, sobre Mut Laven, Salmo. La palabra Mut significa muerte. La palabra Laven significa hijo. ¿Quiénes son nuestros hijos? Nuestros hijos son nuestros frutos. Son aquellas cosas por las que nosotros trabajamos y pagamos un precio para obtenerla. Por ejemplo, este es un celular. Me costó 8,000 pesos. Cuando este celular que me costó 8,000 pesos yo lo cargo, y de repente alguien en la calle pasa y me lo arrebata y se echa a correr, ¿cuál es mi primera reacción? Mi primera reacción va a ser, dependiendo de cuánto esté trabajando en mi Lev, en mi Kerev, en mi Yetzer, en mi Madá. Cuando Job perdió todas sus cosas, cuando Job perdió todas sus acciones, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice Job capítulo 1: y en todo esto Job no le acusó a Dios por algún pecado. Y entonces, cuando usted trabaja con su Lev, porque este Lev, o sea, le estoy mostrando el resultado de su Lev. Le estoy mostrando en esta tarde lo que pasa cuando usted trabaja.
Pero si usted me permitiera mostrarle nuestra realidad continua de cómo es que estamos realmente viviendo por causa del pecado, mi querer no está abajo, mi querer está cambiada, porque el pecado lo hizo cambiar. Quiere decir que en lugar de decir mi querer, ¿qué? Maldice. Y eso me lleva entonces, hermano, precisamente vuelvo al mismo ejemplo. Cuando alguien le roba su celular de 8,000 pesos, lo más común es que si usted no está trabajando con su alma, usted va a maldecir. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nuestra lev esté en el lugar equivocado, y en lugar de trabajar, nuestra lev está descansando. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra yetzer no está formando imágenes verdaderas. Nuestra yetzer está ¿qué? Deformando lo que nos está pasando exteriormente. Por ejemplo, estamos hablando de un celular de 8,000 pesos. Cuando alguien pasa y se lo lleva, si yo no estoy trabajando con mi carne, esta va a ser mi reacción. Voy a empezar a maldecir. Pero ¿cómo es posible, Señor? Si tú sabes todo el trabajo que me costó juntar dinero para tener este celular y para que venga este cuate y de repente me lo arrebate. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque nuestra yetzer está deformando y nuestra amada no ser. ¿Qué quiere decir eso? De que desconoce. ¿Qué es lo contrario de gratitud? Mejor, en lugar de desconocer, vamos a poner ingratitud, para que sea más visible. Y entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, David está atravesando una etapa de dolor. Hermano, es fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer cuando no eres tú el que lo estás viviendo. Es muy fácil predicar, es muy fácil exhortar, es muy fácil, hermano, tú confía en el Señor cuando en tu refrigerador tú tienes la comida. Es muy fácil decirle a la gente, oh no, es que lo que te hace falta es fe, cuando en tu refrigerador tú tienes unos bisteces para que ahorita acabando el servicio vas y te los haces. Para uno es fácil hablarle a la gente cuando está atravesando dolor. Es bien fácil aconsejar cuando tú no eres el que estás tocando, cuando tú no eres el que estás viviendo esa situación. Y de eso se trata. David, la palabra mudlaven en hebreo, todo lo que nosotros llegamos a adquirir, nuestra cama, nuestro carro, nuestra estufa, nuestro refrigerador, nuestro modular, nuestra Biblia, las cosas personales con las que Dios nos ha bendecido, las hacemos nuestras. Y decimos como Adán cuando creó a Eva, Eva fue el nombre que se le dio después de que pecó. Pero cuando Dios creó a Adán femenino y la sacó de la costilla, Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos. No es cierto. Sí es parte de ti, pero tú no te perteneces.
Él fue el que te dio la forma, Él fue el que te dio el ser, Él fue el que te dio el aliento. Y entonces lo que Adán debió de haber dicho, en lugar, esto es ahora hueso de mis huesos, lo que Adán debió de haber aprendido a hacer, es decir, Dios me bendijo con esto. Y es algo que nosotros deberíamos de aprender para no tener apego a las cosas materiales. Porque el apego a las cosas materiales es lo que echa a perder la vida de mucha gente. Hermanos, cuando el hombre empieza a trabajar, mire, déjeme mostrarle, por favor, acompáñeme al libro de los Salmos. Salmo 48, perdón, Salmo 40, Salmo 48, Salmo 40, versículo 7 y versículo 8. Déjeme compartirle. Dice la palabra de Dios: entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, Dios me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, dice, lo hemos leído, lo hemos aprendido, lo hemos escuchado, incluso hasta lo hemos memorizado, que Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Pero hay una palabra muy definida que tiene que ver con el hacer las cosas por hacerlas, cosas de otra manera. Dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. No es lo mismo que te digan vete a lavar los trastes, a que tú vayas y prepares el jabón y le pongas 2 o 3 gotas de cloro para que se le quite ese aroma que luego quedan los trastes, y agarres el zacate y empieces a lavar los trastes, y vas y pones celular, pones una canción, pones una predicación, lo que quieras, estás lavando los trastes, los estás enjuagando, los estás acomodando. Una cosa es hacerlo de esa manera, y otra cosa es cuando te dicen vete a lavar los trastes, y ahí vas, tengo que lavar los trastes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. El hacer tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos trabajando. Esa palabra agradado, es una palabra que la escuché hace algunos años, cuando la hermana Hicks mandó a un hermano a predicar. Creo de las primeras veces que la hermana ya vino, y mandó a un hermano a predicar, y él nos habló de esta palabra Jafetz. Esa palabra Jafetz es una palabra fantástica, porque esa palabra Jafetz significa inclinarse a, significa doblar, significa agradarse con, significa tener el deseo, significa agradar, significa amar, significa probar, significa codiciar, significa complacer, significa deleitar, significa desagradar, significa desear, padecimiento, mover, placer, querer, tener la voluntad. En otras palabras, el deleite en lo que uno hace. Déjame entonces decirle, cuando uno trabaja con su lev, el deleite es una realidad. El deleite de la voluntad de Dios, el deleite de caminar con Dios, el deleite de estar en su presencia, el deleite de alabar su nombre, el deleite de leer la palabra, el deleite de hacer lo que al Señor le agrada. Eso fue la característica de Jesús, que cuando Jesús caminó entre nosotros,
Él tenía ese deleite, veía a la gente y tenía compasión, veía al ciego y lo sanaba, veía al cojo y lo sanaba, veía a la mujer de flujo y la sanaba, veía a aquella Tabita que venía con su mamá y había muerto, y la ve, y Jesús le tiene el carruaje fúnebre, el cortejo fúnebre, y hace que la bajen y le dice: Tabita, y la y todos quedan petrificados por ver el milagro. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con tu lev, cuando tú trabajas con tu naturaleza carnal en oración, cuando tú trabajas con tu alma, cuando tú trabajas con tu corazón lev, cuando tú empiezas a decir: Señor, dentro de mí hay odio, dentro de mí hay tinieblas, dentro de mí hay muerte, pero en ti hay luz, en ti hay vida. Señor, aquí estoy, alabo tu nombre, porque quiero que me des un rayo de tu luz, quiero que me des algo de tu presencia sobre este cuerpo lleno de odio, lleno de tinieblas, lleno de muerte. Por favor, sé tú el que vengas a hacer algo dentro de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque precisamente cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a bendecir, el deleite Jafet Sharra, el deleite Sharre ella, el deleite Jafet empieza a ser derramado sobre ti. ¿Y sabes qué? El caminar con Dios es deleite. El caminar con Dios es un placer. El caminar con Dios es todo un deleite. Vivir la separación, hacer lo que al Señor le agrada. Que si el Señor te dice vámonos para allá, que si el Señor te dice vámonos para acá, que si el Señor te dice vámonos para allá, vámonos para acá, que el Señor te dice vámonos para allá. ¿Sabes qué, hermano? Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué? Porque cuando tú te deleitas, Jesús lo dijo de otra manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, este deleite Jafet, es algo fantástico. Mira, vamos a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Bendito es el Señor. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 9, verso 1 y verso 2. Dice así: y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Recibió la orden de su padre de construir el templo. Y Salomón se dedicó a trabajar para construir la casa de Dios. Porque cuando tú tienes el deleite Jafet sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu voluntad, cuando este deleite es una realidad en tu vida, en lo que tú piensas es en la casa de Dios, en lo que tú piensas es en el reino de Dios, en lo que tú es que hace falta a la casa de Dios. ¿Se acuerdan? David dice que le dijo a Natán, lo vimos la predicación pasada, y le dice a Natán: oye, Natán, yo moro en una casa, mira mi palacio y mira el arca donde está. Y Natán le dice: haz todo lo que te propongas en tu corazón. Y David propuso construir el templo. Dios no se lo permitió a él, pero le dijo Dios a David: tu hijo es el que lo va a construir. Y Salomón aprendió a caminar en esa senda, porque dice la palabra de Dios que todo lo que Salomón, fíjese bien, dice: y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer. Esa palabra quiso hacer es Jafet. Esa palabra quiso hacer es Jafet. De tal manera que si lo leyéramos: y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y de la casa real,
Y todo lo que Salomón se deleitó en hacer para el nombre del Señor. Todo lo que Salomón se deleitó en hacer para la casa de Dios. Muchos de nosotros empezamos a caminar bien. Llegábamos a la iglesia, nos poníamos a alabar su nombre, nos poníamos a bendecir su nombre, nos tirábamos en el piso a orar y nuestra quereb era bendecida. Y Dios empezaba a abrir puertas en trabajo, en provisión, en tantas bendiciones que el Señor traía a nuestra vida. Pero ese es el peligro. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Que cuando tú y yo dejamos de bendecir a Dios, dejamos de postrarnos, dejamos de buscarlo, dejamos de venir a la casa de Dios, dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, dejamos de ayunar, empezamos a hacer a un lado las cosas espirituales. Hermano, esto vuelve a cobrar fuerza en nuestro interior. Y ese es el peligro, que muchos no se han dado cuenta que su deleite Jafetz por la presencia del Señor ya no es real en sus vidas. Que ahora su deleite se ha ido en otra dirección. Que ahora su deleite, usted me ha escuchado y se lo he dicho, qué bueno que te aumentan el sueldo. Qué bueno que puedes ir a Walmart o a Costco o a City Club o a Sam's y vas y puedes pagar 3,000, 4,000 pesos. Chocolates, de la ropa, de lo que te puedes y te quieres comprar. Qué bueno. Pero el peligro es que cuando tu deleite ya no es el nombre, que cuando tu deleite ya no es la presencia, que cuando tu deleite ya no es trabajar para encontrarte con la presencia del Señor. Hermano, mire lo que la palabra de Dios dice. Como Salomón, la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón se deleitó en hacer para el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Jehová se apareció a Salomón la segunda vez. El Señor se le apareció. Cuando tu deleite es la presencia de Dios, cuando tu deleite es el Señor mismo, el Señor va a venir y te va a dar experiencias espirituales, formar. Va a venir y te va a dar experiencias espirituales que van a hacer que tu corazón, que tu alma, que tu cuerpo, que tu espíritu, que tu voluntad se mantenga firme, bendiciendo el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor. Y en tu corazón y en tu vida, tu anhelo, tu deseo, tu deleite va a ser todo lo que tenga que ver con la casa de Dios. Pero cuando tú dejas de pelear con tu naturaleza carnal, cambia. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas. Si hay algo que Dios va a hacer en su amor, es buscarte.
Y Él te va a buscar de dos maneras. Te va a buscar, vete. Porque Él quiere que regreses a tu posición original. Porque Él desea que regreses a tu posición original. Un día Salomón y cuando él dejó de trabajar con su lef, ¿sabe qué sucedió con su ser? Ahí lo dice. Pero el rey Salomón amó a la primera que amó, dice, a la hija de Faraón. La hija habla de frutos. Faraón es tipo del mundo. Cuando empiezas a encontrar en el mundo lo que Dios no te ha dado, recuerde, hay tres respuestas de parte de Dios: sí, no y espera. Pero cuando tú le has estado pidiendo algo a Dios y Dios decide no darte, te va a ofrecer lo que no encontraste aquí. Ay, hermano, conocí una persona maravillosa. Hermano, conocí una persona que viera, es todo lo que le he estado pidiendo a Dios. Pero ¿estás seguro que fue Dios? ¿Fue resultado de una oración? ¿O no te has dado cuenta que dejaste de orar y dejaste de venir a la iglesia y de repente se cruzó esa bendición? Porque si uno te dijera que no fue Dios, que fue Lucifer para sacarte del camino, no lo aceptarías. ¿Sabe qué es lo más triste de la historia de los cristianos? Que somos como niños berrinchudos. Le pedimos a Dios y si no nos contestan, nos vamos. Cerramos nuestra Biblia, nos ponemos a ver la tele, interesa orar, interesa leer la Biblia, hoy ayunar mucho menos, o sea, todo lo espiritual lo matamos y te empiezas a ir al mundo. Y allá en el mundo Lucifer te va a dar lo que estás pidiendo, pero te lo va a dar para alejarte. El problema es que cuando pasen los años y descubras al paso de los años con amargura y descubras que la amargura está en tu vida, le vas a echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Cuando tú trabajas con tu lef, lo primerito que hace, porque estamos hablando del deleite Jafetz, el deleite Jafetz está relacionada con su gloria, Kabod, y con su luzor. Está relacionada con la presencia del Padre, está relacionada con experiencias sobrenaturales. Ahora, eso no significa que entonces, porque estás trabajando con tu lef, Dios va a ir contigo a donde tú quieras. No, lo que tú vas a empezar a aprender al trabajar con tu lef es a entender que cuando Dios te diga por ahí no, tú vas a entender y vas a decirle: Señor, por algo no quieres que vaya por ahí, por algo has cerrado la puerta, tú tienes algo, tú estás viendo algo que yo no puedo ver, por favor dime por dónde tengo que ir. Y entonces empieza a picar y no llega la respuesta y tú dices: no importa. Dice la palabra de Dios: resignadamente esperé a Jehová y él oyó mi voz. Dijo el salmista: echa sobre Jehová tu carga y él la llevará. En otras palabras, cuando tú estás trabajando, lo primero que empiezas a desarrollar a través de este fe es la confianza hacia su naturaleza, que es santa, que es justa y que nunca te va a dar algo que te va a destruir. Pero cuando tú y yo dejamos de trabajar, nos vamos a ir para allá.
Y cuando estemos por allá y encontremos todas las cosas de allá y descubramos al final de la historia que no era lo que tú esperabas, te vas a enojar y te vas a poner triste. Hermano, les hablaba el martes de la culpa. La culpa es una piedra que ha sepultado la vida espiritual de mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no trabajas, es acostumbrado a hacer lo que quieres. Lo que no entiendes es que estás sembrando. ¿Quieres seguir odiando? ¿Quieres seguir haciendo todo lo que a tu carne le gusta hacer? Adelante. ¿Quieres aparentar y venir a la casa de Dios y aparentar que eres una persona muy espiritual? Adelante. ¿Quieres engañarnos a los pastores, a nuestros líderes? ¿Quieres engañarnos llevando una doble vida, que allá eres el diablo y aquí eres un santo? Adelante. Al único que nunca vamos a poder engañar es a Dios. Y tarde o temprano nos vamos a enfrentar a lo que hemos escogido. Lamentablemente, cuando Dios nos lleva a las consecuencias de nuestras decisiones, mucha gente se enoja. Pero acuérdate, has vivido haciendo lo que quieres. Has vivido, no vienes a orar, no lees tu Biblia, no haces esto, no haces lo otro, no haces lo que Él te está pidiendo. Va a ir bien. ¿Cómo te va a ir bien cuando estoy actuando contrario a lo que dice las hojas de este libro? Hermano, ese fue el problema de Salomón, porque dice que amó a la hija de Faraón. En otras palabras, empezó a amar lo que el mundo le ofreció. ¿No tienes amigos aquí? No los vas a tener. Pero acá allá afuera hay gente que es muy amiga. Adelante. Adelante. Cuando vengan los tiempos difíciles, la gente lo único que hace es extender sus brazos y abrazarnos, pero no pueden ayudar a calmar lo que hay aquí adentro, ni a transformar lo que hay acá afuera. Y eso es lo que Dios hace. Viene y nos conforta, viene y nos ministra, viene de su presencia, de su naturaleza. Y cuando estoy postrado, Él viene y me visita y está conmigo y me acaricia y me abraza y me besa. Y cuando me levanto me siento limpio, me siento libre. Y quizás las cosas acá afuera no han cambiado, pero ya sé que Él está escuchando, que Él está atento. Pero ¿prefieres las amistades? ¿Prefieres la persona? Es que, hermano, es que aquí hay muchos problemas. Así es la vida. Jesús nunca nos prometió. Muéstrame una cita donde diga que Él nos prometió que las cosas iban a ser fáciles. Y te muestro un sinfín de versículos bíblicos donde Él nos dice que vamos a atravesar dificultades. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando estoy trabajando con mi Lev y estoy haciendo su voluntad, el deleite viene sobre mí. Sí, no significa quitar la situación de dolor. Eso no significa que la situación de dolor que estoy viviendo, porque no me alcanza el dinero, porque no tengo dinero, porque no tengo para lo que yo quisiera comprarme el día de mañana, porque quizás yo quisiera un pollo de Kentucky y quizás no tengo el dinero, y entonces ¿qué voy a hacer? No, es que servir a Dios no sirve servir a Dios. No, yo lo amo a Él porque Él me perdonó, porque me ha perdonado, y porque cuando entro en esta presencia, cuando entro en este ámbito, ¿sabe una cosa, hermano? Todo desaparece. Pero Salomón un día dejó de trabajar con su Lev, y dice la palabra de Dios: amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras. Moab, ¿qué significa Moab? Significa muerte. Amón, ¿qué significa Amón? Tinieblas. ¿Qué significa Idumea? Mujeres de Edom.
¿De qué símbolo Edom? De la furia, del enojo, del odio, de la ira. Las de Sidón, la palabra Sidón viene de una palabra hebrea que significa cazador. Eteas, el eteo es el que aterroriza, es el que mete miedo para imponerse. Ese camino escogió Salomón cuando dejó de trabajar con Zulef, cuando dejó de tener este deleite Jafet, empezó a caminar en ese camino. No lo simplemente. Versículo 4, voy a las partes importantes. Y ya que Salomón era viejo, y ahí lo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Esa palabra corazón quiere decir que cuando él escogió el placer en el lugar de trabajar en oración, ¿quieres que Dios te responda? Ponte a orar. Demuéstrale a Él, porque Él responde. Oh, Shamaya, es ella. Él responde todavía el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Como Herodes, milagros, pero sin cambiar nuestra naturaleza. Pero Jesús no es un mago, ni es un genio. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y qué? Que se inclina cuando alguien se humilla. Porque él mismo, David, lo dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando te pones a trabajar, cuando reconoces, porque ese es el punto de trabajar. Señor, yo reconozco que me he equivocado, yo reconozco que he actuado mal. Señor, reconozco que he estado haciendo lo que yo quiero, reconozco que no quiero perdonar, reconozco que tú me dices que tengo que actuar de esta manera y yo estoy escogiendo de esta otra. Señor, reconozco mal y reconozco, Señor, estoy viviendo de aquello que yo escogí en aquel tiempo. Señor, reconozco que lo que estoy cosechando es la cosecha de aquello que yo sembré en aquel tiempo, cuando hice lo que quise, cuando no te quise obedecer, cuando tú me decías que no fuera por ahí y decidí todavía en contra tuya e ir por ese camino, Señor, y ahora estoy sintiendo, ahora estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones. Señor, ten misericordia de mí, por favor, porque ese es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que tener horas. Jesús lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista lo dijo: haz obras dignas de arrepentimiento. Muéstrale a Dios que quieres cambiar, demuéstrale a Dios que te quieres poner a trabajar, demuéstrale a Dios el simple hecho de que te pongas postrado en tu cama, en el piso, en el baño, en la sala, en donde tú quieras, pero el hecho de que te postres y le digas al Señor: Señor, no quiero pelear, reconozco que esto es lo que yo he escogido, pero por favor ayúdame a salir de este hoyo, ayúdame a salir de este hoyo en el que yo mismo me he metido. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Dice que Él es fiel, dice su palabra que Él es piadoso. ¿Y sabes qué va a hacer cuando tú estás ahí y aceptas tu culpa? Va a descender hacia ti y te va a tocar su rayo de luz. Está Jesús en la cruz y están los ladrones, 4 de ellos, burlándose, diciéndole a Jesús: si eres hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate y sálvanos para que creamos en ti. Y el otro de ellos les dice: cállense. No tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque eso es lo que merecemos.
pero ese hombre ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí, le dijo. Y Jesús lo vio. Me imagino la mirada de Jesús y le dice: hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Crees que le interesa el paraíso? No. ¿Sabes qué es lo que le interesaba a ese ladrón? Saberse perdonado y aceptado. Cuando tú estás trabajando, tus prioridades van hacia otro lado. Cuando tú dejas de trabajar, esa es otra historia. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, esa es la otra palabra, levav. Y su corazón levav, su corazón amador, aquel corazón por el que había trabajado, dice la palabra, dejó de ser perfecto para con Jehová su Dios. Dejó de ser perfecto para con Jehová su Dios. Esa palabra perfecto es una palabra hebrea, shalem. ¿Sabe cómo era? ¿Sabe cómo era Salomón? Era amigable, era cabal, era entero, era íntegro, era pacífico, era un hombre de paz, porque Salomón, eso es lo que significa shalom, paz. Y lo perdió todo. Y lo perdió todo de tal manera. Casi termino, hermano. Una cita más, por favor. Bendito es el Señor. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Y entonces dice que amó a la hija de Faraón. Al siguiente escalón, a muchas mujeres extranjeras. Su corazón dejó de ser perfecto. Y entonces voy a romper el reino. En otras palabras, te voy a quitar mi bendición. Una de las mayores tragedias que el pecado ha hecho es dejar una sensación de soledad muy pesada en el interior del ser humano. Esta pandemia, eso es lo que agudizó. Que la gente, estando en su casa casada con hijos, se sienten solos. Pero se sienten solos y le echan la culpa a la gente por sentirse solos. ¿Sabes qué? Es que contigo no soy feliz. No he sido feliz y creo que nunca voy a ser feliz. En esta casa yo nunca he sido
Porque nunca he sido feliz con mis padres. Solo los veo peleando, solo los veo gritando, solo los veo ofendiéndose, solo veo esto, solo veo lo otro. Y nos la pasamos hablando de nuestra soledad. Pero la soledad no la cura ni casándote, ni no casándote. La soledad no se cura teniendo hijos o no teniéndolos. La soledad no se cura estando solo o estando acompañado. El único remedio para la soledad se llama Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús el único que tiene el poder para traer el deleite a nuestro interior. Pero eso lo va a hacer cuando tú te humilles, necesitas la ayuda de Él. Pero mientras tú no lo busques, vas a seguir peleando, vas a seguir gritando, vas a seguir exigiendo que la gente trate de cubrir algo que solo la sangre de Jesús puede hacer. Por eso dice segunda de Crónicas 7: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren dejando sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y se les dará. El único que puede sanar esta tierra es la sangre de Jesús. No son tus ganas, no. Es el tiempo que permanezcas postrado, no por obligación, sino como un deleite. Porque es un deleite postrarse. Es un deleite postrarse y tirarse. Dios cambia nuestros hábitos. En este tiempo el Señor me ha llevado a orar por las noches. Y es asombroso la experiencia de orar en las noches cuando ya no hay ruido. Cuando puedes sentarte y puedes hablar con Él y puedes descargar todo lo que traes. Antes que Él dar su deleite, simplemente por el hecho de humillarme. Hermano, pero bueno, cada uno tome sus propias decisiones. Jesús es el único que te lo puede dar. Por eso dijo en Juan 6: el que cree en mí, como está escrito, de su vientre correrán ríos de agua viva. Hermano, el deleite Jafés es el deleite del Hijo y el deleite del Padre, el deleite del Espíritu Santo. En otras palabras, es el deleite de la hermandad. Cuando tú trabajas y este deleite viene sobre todo esto, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro espíritu, sobre alma, sobre nuestro cuerpo, hay una ¿qué sucede? Puedes empezar a tener armonía con tu esposo, puedes tener armonía con tu esposa, puedes tener armonía con tu hijo, puedes tener armonía con tu papá, puedes tener armonía con tu mamá. Y tú puedes decir: es que tiene un genio, es que tiene un carácter. Esa no es mi historia es el deleite del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén en mí. Y eso es lo único que a mí me interesa. Así que, hermano, trabaje con su lev, trabaje con su alma, trabaje con eso que hay dentro de usted. Mire, perdón, hermanos, para no dejarlo ahí, Isaías 53, versículo 11. Y ahora sí termino ahí. Dice la palabra de Dios:
Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Pero eso lo dejamos para el domingo. Así que, hermano, lo dejo hablar por usted. Padre, esta tarde en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí está tu pueblo que nos está observando y nos está escuchando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos juntos. Tomo de la mano a cada uno de mis hermanos que está escuchando primero por él. Tomo su mano y nos presentamos delante de tu trono y delante de ti. Señor de los ejércitos, en esta noche ayúdanos. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a arrepentirnos delante de ti, ayúdanos a buscar, trabajar, ayúdanos a trabajar con esta leve en nuestro interior, ayúdanos a trabajar y a permitir que el arado de tu Espíritu Santo venga a ser los surcos que necesitan ser hechos en esta leve. Ven tú, Señor, y trabaja en esta leve de tal manera que nos permitas postrarnos, que nos permitas humillarnos, que nos permitas postrarnos en adoración delante de ti, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado, tú eres digno de que todos nos postremos y adoremos delante de ti, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de señores. Señor, en esta tarde traigo la vida de tu pueblo que está de aquel lado escuchando. Por favor, ayúdanos y por favor, Señor, si es en lo posible, te ruego, danos una probada de ese deleite. Oh, Shaya, danos una probada de ese deleite, Jafet, Señor, que se derrame, que se desborde sobre nuestra vida. Danos una experiencia, Señor. Danos, Señor, un toque con tu Espíritu. Danos un toque con tu presencia, de tal manera que se deleite para hacer tu voluntad en el lugar donde nos has plantado sea una realidad. Aquí estamos delante de ti, aquí estamos rogando, aquí estamos pidiéndote por cada uno de mis hermanos que están de aquel lado, Señor. Te ruego y te pido en el precioso nombre de Jesucristo, que tú seas quien toque la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, de la misma manera te rogamos salud de la hermana Esparza. Volvemos a rogarte por su vida. Te rogamos por la vida de los hermanos Juárez, del hermano Ruer y de la hermana Ivonne, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestros hermanos en la iglesia madre que es en Indiana, por el hermano Conway, Señor, y por todos aquellos que están en gobierno y que tú los has establecido de esa manera. Te rogamos por la vida del gobierno espiritual que has colocado sobre nosotros. Ayúdanos en este tiempo difícil, Señor. Ayúdanos. Levantamos tu nombre por Houston, levantamos tu nombre por las iglesias hermanas en muchos lugares, Señor, en Carolina del Norte, Señor, en Los Ángeles, pastor de Israel, también aquí en el país, por la vida de los ancianos gobernantes, de cada uno de los pastores, Señor, de aquellos que están enfermos, internados en el hospital. Oh, por aquellos de tu pueblo, Señor, que están en cama, y por todas las necesidades que tenemos. Sé que hay tantas necesidades de orar por tu gente, por tu pueblo. Hay tantas necesidades en tu pueblo, Señor, que lo único que podemos decirte es ten misericordia de nosotros, por favor. Necesitamos de
necesitamos en nuestras vidas, Padre. Por favor, bendice la vida de tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, Jehová te bendiga y te sea Jehová su rostro sobre ti, di misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Amén, Señor.